Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, como siempre. En este vídeo vamos a ver algo creo que extraordinario, que es la puesta en marcha del PLC, del cual hemos estado montando el cuadro paso a paso. Vamos a repasar de una forma rápida cómo se ha montado el cuadro y posteriormente conectaremos el PLC al ordenador o computadora, realizaremos un pequeño programa para poderlo poner en funcionamiento y posteriormente al final un programa más complejo ya hecho lo pasaremos igualmente al PLC para que veamos la magia de un pequeño aparato, un pequeño dispositivo y la multitud de aplicaciones que se pueden realizar con él. El primer paso fue colocar los elementos de protección: interruptor general diferencial, termomagnético de 16 amperios de fuerza y termomagnético de 10 amperios para maniobra. O sea, la entrada, alimentación del diferencial, y el diferencial llegaba al termomagnético, el cual hacía un puente con el otro termomagnético o magnetotérmico de 10. El segundo paso fue la alimentación de la línea de fuerza a los contactores. Vemos fase neutro, fase neutro, fase neutro, fase neutro, fase neutro, fase y neutro. Aunque el contactor tiene 3 bornas, pero vamos a utilizar 2 para los experimentos que vamos a realizar. O sea, vamos a montar pequeños motores que se han colocado últimamente, 3 pequeños motores de microondas para ver las funciones que vamos a realizar. Este fue el segundo paso, la alimentación del termomagnético de 16 a los contactores con cable de 2,5 milímetros cuadrados. El paso posterior fue la alimentación del circuito de maniobra de 230 voltios a la fuente de alimentación de 24 voltios. Después, la alimentación también a 230, puesto que este PLC se alimenta a 230 voltios. Y posteriormente fue la alimentación de los contactos de los relés de 24 voltios, que estos contactos son los que hacen pasar la corriente a cada una de las bobinas de los contactores. Estos relés van alimentados a 24 voltios y van controlados por los contactos libres del PLC, que lleva aquí 6 contactos libres. Por último, realizamos la conexión del PLC, los cables de salida y los cables de entrada. Y en este vídeo vamos a ver cómo conectamos. Aquí ya está conectado el cable que va al ordenador o computadora, y aquí vemos el cable que viene del PLC y va al ordenador o computadora. Va conectado con un puerto RS232, pero el ordenador que voy a usar no tiene entrada para
puerto RS232 y he comprado un adaptador que es económico y bastante bueno, con el cual puedo conectar en el puerto USB del ordenador o computadora. Aquí tenemos el ordenador o computadora y no hay más que conectar en uno de los puertos USB. Habrá casos en los que, según el sistema operativo, será necesario instalar el driver que viene con el cable. A continuación vamos a realizar un programa a modo de muestra y en otros vídeos veremos cómo funciona el programa de diseño. Vamos a realizar el esquema de un motor con 2 paros y 2 marchas y una protección de relé térmico. Aquí colocamos un contacto cerrado que sería el relé térmico. Aquí un contacto cerrado de paro. Aquí otro contacto cerrado de paro, puesto que lleva 2 paros y 2 marchas. Aquí viene un contacto abierto de puesta en marcha y aquí viene la bobina, que es la salida del circuito, o sea, el contactor. Aquí ponemos otro botón abierto de marcha, puesto que tenemos 2 marchas. Relé térmico, paro, paro, marcha, marcha. Aquí vemos como hemos conectado los 2 contactos de marcha y aquí colocamos otro contacto aquí de realimentación. Deshacer efectivamente y debemos colocar aquí la flecha y colocamos aquí flecha de conexión. Tenemos contacto de relé térmico cerrado, contacto de paro 1 cerrado, contacto de paro 2 cerrado también, y o sea, contactos pulsadores, quiero decir pulsadores. Este sí es un contacto cerrado del relé térmico, pulsador 1, pulsador 2 cerrados de paro, pulsador abiertos, 2 pulsadores abiertos de marcha y contacto de realimentación. También se suele nombrar como contacto de enclavamiento, aunque yo prefiero nombrarlo contacto de realimentación. Vamos a nombrar las entradas y 0.0 y 0.1 y 0.2 y 0.3. Repito, este programa es de muestra, ya explicaremos qué significan las letras y los números. Q0.0,
contacto de realimentación Q0.0 y segundo pulsador de marcha y 0.4. Ya tenemos el esquema realizado. Perdón, este es un contacto abierto. Ahí Q0.0. Tenemos un contacto cerrado del relé térmico, un pulsador cerrado, paro, otro pulsador cerrado, paro, pulsador abierto y contacto de realimentación o de enclavamiento, que también se nombra, aunque yo personalmente lo nombro como realimentación. ¿Cómo funciona el circuito? Cuando vemos que aquí está todo cerrado, cuando pulsamos I03, la corriente llega hasta la bobina y se activa el contactor. Al activarse el contactor, se cierra el contacto del mismo contactor, con lo cual, aunque se deje de pulsar el pulsador I03, la corriente va a seguir pasando por el contacto Q00 y el contactor se quedará funcionando. Después podemos pararlo en I02 o I01, o bien puede dispararse el relé térmico por calentamiento. De esta forma el motor se para. Igualmente, en vez de arrancar el motor con I03, podemos arrancarlo con I04. Se pulsa, la corriente pasa por aquí, llega al contactor, el contactor se cierra su contacto auxiliar y la corriente sigue pasando por aquí, con lo cual el contactor queda funcionando. Y se puede parar igualmente con I02, con I01 o con I00, que se dispare el relé térmico. Una vez que está terminado el proyecto y tenemos el ordenador o computadora conectado con el PLC, nos vamos a la barra de herramientas, parte superior del ordenador, y damos a cargar en CPU. Aceptar, y el programa se está cargando en el PLC. Carga finalizada correctamente. Aceptar. Y para poner en funcionamiento, damos aquí a un triángulo verde con nombre RUN. Cambiar la CPU a modo RUN, sí. En el caso que estuviera en RUN, antes de cargar el programa nos pregunta si queremos cambiar de RUN a stop. Si no, no puede cargar el programa. O sea, ya tenemos el programa cargado y podemos poner a funcionar el motor. Y a continuación vemos el montaje de motor 2 paros, 2 marchas. Tenemos relé térmico, paro 1, paro 2, marcha 1 y marcha 2. Aunque en el diagrama son cerrados, pero aquí son abiertos. No es necesario que sean cerrados.
sino simplemente dar una señal en el CPU para activar el interruptor o pulsador. Si es cerrado, lo abre, y si está abierto, lo cierra. Entonces, damos al motor I00, I01, I02, I03. Podemos parar con I02, podemos parar con I01, o también se para si se activa el relé térmico. Igualmente podemos poner en marcha con I04, parar con I02, parar con I01 y parar con el contacto del relé térmico I00. Aquí tenemos un circuito que es muy bonito en su forma de funcionar, puesto que es el arranque de 3 motores en ciclo cerrado. Aquí tenemos un interruptor abierto, interruptor principal, cerramos, aquí pulsamos, se alimenta la bobina, se realimenta con su propio contacto. Aquí tenemos también un contacto de un temporizador T33 y un contacto de la bobina Q01, contacto cerrado. Cuando pulsamos, como digo, se conecta el contactor, se realimenta, a la par se cierra este contacto, empieza a funcionar el temporizador y a los 5 segundos se activa este contacto del temporizador, que es un T34, y se activa esta bobina, o sea, este contactor, se activa el segundo motor y a la par se abre este contacto, con lo cual se cierra, o sea, se apaga el primer motor, a la par que se activa Q01 y se realimenta el motor número 2, está funcionando, y con el contacto del contactor se pone en marcha este segundo temporizador T32, que transcurrido otros 5 segundos activará este tercer motor y su contacto Q2 abrirá la línea y parará el segundo motor. Una vez que esté funcionando el tercer motor, que igualmente se realimenta por su contacto, y para el segundo motor, y a la par pone en marcha, cerrando este contacto, el tercer temporizador. Este tercer temporizador, transcurridos 5 segundos, activará el contacto T33, con lo cual pondrá en marcha de nuevo el primer motor y abrirá el contacto Q00, con lo cual parará el tercer motor. Y así tendremos un ciclo de 3 motores funcionando consecutivamente durante el tiempo de 5 segundos. Igualmente que en el proyecto anterior, vamos a cargar en la CPU o PLC, cargar en CPU, está cargando, aceptar, carga finalizada correctamente,
aceptar y damos al triángulo verde Run. Cuando damos a Run, aquí tiene encendida una luz naranja y al dar a Run pasa a una luz verde. ¿Desea cambiar a modo Run? Sí. Y ya está la luz verde, con lo cual está preparado el PLC para funcionar. A continuación vamos a ver, amigos, el funcionamiento de este circuito que yo creo que es espectacular. Cerramos el interruptor general y 00 y damos aquí ahí 01, con lo cual arranca el primer motor. A los 5 segundos arranca el segundo motor y a los 5 segundos arranca el tercero. De nuevo arranca el primero, se para el tercero, arranca el segundo, ahora arranca el tercero y se para el segundo. Espero, amigos, que sigáis disfrutando del mundo de la electricidad. Gracias por vuestra atención.